Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soster Z y les doy la bienvenida después de haber tenido dos larguísimos, un larguísimo episodio de dos partes. Pues ya regresamos a formato habitual, que quiero que sea corto. Vamos a hablar de un tema diferente. Y un poco retro. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Hoy. Y bueno, este episodio, el tema de este episodio más bien, va a ser sobre una tira cómica ya bastante vieja. Entremos al mundo de los cómics y de los cómics de antaño, los cómics de principios del siglo XX, esos clásicos que han durado por mucho tiempo. Así que en este caso en específico de uno que a lo mejor no se habla mucho, pero que de alguna manera sigue persistente en el recuerdo de mucha gente. Me refiero a la serie de Little Lulu o La Pequeña Lulu. Esta tira cómica, que pues tiene mucho tiempo de existir y que de alguna manera es más o menos un personaje de la cultura pop que sigue de repente vuelve a aparecer y nos la recuerdan, y creo que muchos conocemos poco o mucho sus historias, sus tiras cómicas, todo eso, o el personaje, o simplemente por la imagen, y nos olvidamos que pues eso es uno de los tantos personajes que existen, que fueron creados y que son famosos a pesar de que no se habla tanto de ellos. Así que empecemos pues hablando los orígenes de Little Lulu. Little Lulu, que es el título original, fue creada en 1900. A ver. Es que moví la página. Sí, 1935, por la autora Marjorie Henderson Buell, bajo el nombre de Marsh. Esta que ya tenía dos títulos en su historial de tiras cómicas, que pues se dedicaba a dibujar, a escribir tiras cómicas para una revista. Entonces se abrió el espacio de que una de las tiras cómicas que estaba en el periódico donde publicaba, pues iba a empezar a ser publicada por su cuenta como un título por separado. Entonces, pues habiendo este espacio, le ofrecieron que creara pues su propia tira cómica para llenar ese espacio. Así es como nació Little Lulu. En un principio empezó publicándose en el periódico, pero más que nada como una tira cómica de un solo cuadro, de una sola imagen, donde pues con esa sola imagen contaban la historia. Y originalmente la niña se veía un tanto más delgadita y y era mucho menos notorio sus caireles, que se les llama, o esos rulos o cabellos chinos que tenía, que son característicos de esta personaje. En un principio, aunque sí los tenían, no eran tan notorios, como con el tiempo se los acentuaron. De aquí, pues por cierto tiempo siguió este formato de un solo cuadro, de esta tira cómica, pero al ganar popularidad primero pasó a una revista ya de cómics como tal, donde pues ya era publicada con otras tiras cómicas. Entonces empezó ya a tener
más el formato que más persistió para esta personaje, que fue en formato de 4 cuadros, de esas tiras cómicas que se cuentan en 4 o a veces menos o más cuadros, algo así como es con Peanuts o con Garfield. Más o menos ese formato es el que siguió Little Lulu por cierto tiempo, y que pues con cierta regularidad como se estaba publicando. Eh, Esta tira cómica eh, siguió ganando popularidad a tal punto de que ya tuvo su propio título. Hemos de recordar que en un principio no aparecía simplemente como Little Lulu, sino el título era Marge's Little Lulu, o sea, la pequeña Lulu de Marge, haciendo obviamente referencia o destacando el nombre de la autora, el seudónimo que usaba la autora. Eh, entonces, por mucho tiempo así fue Marge's Little Lulu. Eh, y pues ya cuando tuvo su propio título, ya es cuando empezó a tener no solo tiras cómicas de 4 cuadros, sino a veces ya tiras cómicas que abarcaban varias páginas. Pero por lo regular, lo que se caracteriza de las tiras cómicas de La Pequeña Lulu es que son historias cortas, que normalmente ¿de qué tratan? Pues tratan de las diferentes aventuras o situaciones que se dan con la pequeña Lulu, que es una niña, una típica niña de pues de un pequeño pueblo, y que pues tiene todo tipo de ocurrencias, y aparte pues pasa todo tipo de situaciones con sus amigos del barrio. Eh, y pues así fue como se fue publicado por mucho tiempo March Little Lou, hasta que por ahí de los 70s, primero la autora empezó a dejar de dibujar la tira cómica y solo se dedicó a escribir las historias. Entonces relegó el trabajo de arte a John Stanley, que precisamente hay que reconocer el trabajo de John Stanley como artista para esta tira cómica, porque así que bajo su pluma fue que se crearon muchos de los personajes que hasta entonces no existían, acompañantes de la pequeña Lulu, empezando por el más famoso, que es Toby, que se escribe como Tubi, W Y o Y, Tubi, que es un sobrenombre de, obviamente, un apodo para ese niño, que pues es un mejor amigo de Lulu y que pues la acompaña constantemente en muchas de sus historias. Este personaje también se volvió tan popular que eventualmente de vez en cuando te llegaba a tener sus propias tiras cómicas dedicadas a él. Aparte hay que mencionar que también pues en esta época se crearon todos los demás personajes que rodean a la pequeña Lulu, a toda la cantidad de niños con los que convive, con los que tiene todo tipo de aventuras, travesuras, desventuras, etcétera. Y bueno, así fue por un tiempo, hasta que ya para los 70s, la autora, esta Marge, se retira y pues vende los derechos de su tira cómica a Western Publishing. Entonces pues por varios años, hasta mediados de los 80s, se siguen publicando nuevas historias de la pequeña Lulu. Esto y hasta entonces es que se publican, y ya para mediados de los 80s se cancela pues esta serie.
De aquí, pues la retoman varias editoriales, republicando, haciendo reediciones de todo el material que ya había acumulado, habiendo dos publicaciones, la que muchos mencionan que vale la pena más leer es la recopilación que sacó Dark Horse, la editorial esta de cómics. Pero bueno, esto es por el lado de los cómics. Y pues acá en México, muchas de las tiras cómicas de La Pequeña Lulú fueron traducidas y publicadas en español por Editorial Novaro. Esta gran editorial, famosa editorial de los 70s y los 80s, que pues prácticamente publicó la mayoría de los más famosos cómics que venían de Estados Unidos. No solo La Pequeña Lulú, sino también Ricky Ricón, los cómics de Bugs Bunny, los de Disney, los de algunos de superhéroes, como Spider-Man, como Superman, los de Archie también los publicó Editorial Novaro. O sea, era la gran editorial que prácticamente publicaba cualquier cómic de origen americano aquí en México. Entonces, pues fue por ellos que conocimos a La Pequeña Lulú, aparte de que también pues llegó a las páginas, a las ediciones dominicales de varios periódicos aquí en México. Recordemos que pues es ya una tradición que los domingos incluyen tiras cómicas con, con el periódico. Entonces pues ahí también aparecía La Pequeña Lulú. Pero bueno, hablemos también entonces de los personajes. Obviamente hubo traducción de todos los nombres, o casi todos los nombres, de los personajes de La Pequeña Lulú, ya que obviamente tenían un nombre americano y pues hispanizaron prácticamente todos los nombres. Lulú, pues obviamente como es un nombre muy normal, muy común también aquí en habla hispana, pues lo dejaron igual, Lulú. Nada más le cambiaron el apellido de Lulú Moppet, que es el apellido original, Lulú Moppet, a Lulú Mota. Otro personaje, Toby, en vez de ser escrito con U, Toby, que se pronuncia igual, Toby, le dijeron Toby con O. Toby Tapia le pusieron, cuando el apellido original era Tompkins. De hecho, su nombre real es Thomas Tompkins, pero recordemos que su sobrenombre es Toby y siempre le dicen así. Otros personajes relevantes es, por ejemplo, uno de los mejores amigos de Toby, Fito, que en inglés se llamaba Iggy, y una de las mejores amigas de Lulú, que era Anita en español, y que en inglés se llamaba Annie. Tanto Fito como Annie, recordemos que estos dos personajes son hermanos. También pues tenemos a los personajes que son muchas veces antagonistas de Lulú, que son por un lado el ricachón del pueblo, que es Wilbur Van Snob, Snob, que en español se llamaba Pepe del Salto, le ponían Pepe del Salto, Wilbur Van Snob, y que pues era ricachón, presumido y siempre haciendo menos a los demás. También pues la rival muchas veces de amores y de amistades, esta Gloria, que pues curiosamente en inglés tiene el mismo nombre, Gloria Good es el apellido de esta chica, esta niña rubia, que pues
es la niña más linda del pueblo según, y todos los niños se alocan por ella. Y pues obviamente esta Lulu no la ve con buenos ojos, y pues también con cierta razón, porque Gloria de alguna manera aprovecha su atractivo físico para manipular y para pues así que salirse siempre con la suya. Eh, y de alguna manera Lulu es como que rivaliza muchas veces precisamente por esta situación. Otro personaje que pues era como que el dolor de cabeza de todos los demás era el niño más pequeño, Memo le llamaban, este niño rubio que siempre traía una gorrita y que en inglés se llama Alvin Jones, Alvin Memo. Este niño que siempre era fastidioso, siempre hacía berrinches, y pues sí, fastidiaba mucho a los demás. Entonces, pues él ese era ese niño. Eh, y pues de aquí ya todos los demás personajes que aparecen casualmente de repente, y que varios de ellos tenían también nombres en español. Por ejemplo, recordemos que Toby es famoso también por la pandilla, ¿cómo era? Si era la pandilla de Toby, ¿no? La banda de Toby. El club de Toby, ya me acuerdo, el club de Toby, que ese es muy famoso y siempre se menciona mucho, porque era el típico. Lo que se menciona mucho es como siempre que el club de Toby no admitía niñas. Y siempre ese fue la mención, y siempre como que era ha sido el ejemplo de, de cómo discriminaban a las niñas. Y pues el club de Toby pues pertenecían a los otros amigos de Toby, como Tino, que en inglés se llamaba Willie Wilkins, eh, y quien más, Lalo, que era Eddie Smith, como Stimson. Entonces eran sus otros dos amigos que estaban en este club. Y recordemos algunas situaciones bien conocidas de esta serie. Por ejemplo, algo que hay que destacar obviamente de Lulu es que, bueno, en primera, como fue escrita por una autora, por una mujer, tira cómica, de alguna manera tenía una perspectiva un tanto diferente de cómo escribir la historia, sobre todo empezando por el protagonismo que tuvo esta Lulu, pero sobre todo que la manejaban como, nos la creó como un personaje un tanto más inteligente, sagaz, un tanto, pues sí, muy calculadora, muy planeadora, pero también muy juguetona y muy traviesa, pero que sobre todo destacaba siempre esas cualidades de un carácter más o menos seguro, mucho liderazgo y cierta grado de inteligencia. Esto pues muchas veces para salirse con la suya, o para hacer travesuras, o para también, no, a veces pues así que detener las injusticias, o enfrentar a aquellos que pues se aprovechen de los demás. Entonces como que a veces era la justiciera, y muchas veces era la que pues así que hacía entrar a razón a los niños, porque pues siempre había en esta tira cómica, con cierta frecuencia había cierta rivalidad entre niñas y niños. Entonces también muchas veces, y sobre todo por lo del club de Toby, entonces pues muchas veces había esta rivalidad, y se valía mucho de su inteligencia para sacar ventaja de los niños, o también a veces para salirse con la suya, o para hacerles también ver muchos de sus errores que lo cometían por su necedad y por
y pues por prejuicios que pues como niños tenían con su rol de varones, de masculino, que pues recordemos que esta tira cómica fue escrita o fue concebida con mucho de los valores y las formas de ver de la masculinidad, de los roles de hombres y mujeres que se tenían en el siglo XX. Entonces, pues esta Lulu muchas veces cuestionaba estos roles de género y pues también les hacía ver cómo pues muchos roles o muchas situaciones donde se le daba cierta eh, preferencia a los hombres, a los niños en este caso, pues no eran justas, y pues Lulu siempre buscaba abrir un espacio donde también las niñas tuvieran voz y voto y donde también ellas pudieran participar, o en este caso pues entrar en los mismos juegos que tenían los niños, y que también demostraba esta Lulu que con todo y que obviamente ella como cualquier otra niña le gustaban los juegos de muchas otras niñas, también no por ser niña no la descartaba o no la discriminaba de también participar en juegos que fueran eminentemente más dedicados hacia los niños, y donde les demostraba que pues sí, igualmente podían jugar niños y niñas cualquiera de esas cosas. También algo y obviamente esta serie pues son tiras cómicas, como dije, entonces es mucho jugar con el humor, jugar con las situaciones, con las a veces situaciones absurdas, a veces situaciones raras que luego se generaban, o luego incluso también había cierto conflicto con los adultos, este grupo de niños con los adultos, y luego a los niños no dejaban hacerle ciertas cosas, o que pues dentro de su propia inocencia e ignorancia como niños de muchas cosas, pues ellos se imaginaban ciertas situaciones de por qué no los dejaban hacer ciertas cosas o por qué los adultos actuaban de cierta forma. Y pues ahí se daba todo tipo de confusiones, malentendidos y conflictos que generaban situaciones bastante chistosas, absurdas, ridículas. Eh, Algo que también hay que mencionar de Toby es que era un buen eh, como que acompañante de Lulu, porque pues contrastaba completamente con Lulu. Era un niño gordito, un tanto engreído a veces, que también se sentía muy inteligente, muy galán, pero que obviamente muchas veces así que lo bajaban de su nube y le decían, tú no eres ni muy inteligente, ni eres muy este hábil, ni, o sea, porque pues Toby se sentía que era, uy, lo máximo. Y pues muchas veces le hacían ver la verdad. Eh, Aunque sí tenía cierta astucia y cierta inteligencia, pues su propia eh, soberbia eh, lo hacía pues meter la pata y hacer cosas o tonterías o estupideces que lo metían en problemas, y que muchas veces lo ponían pues pues en conflicto con Lulu, que Lulu a final de cuentas siempre era quien principalmente quien no le hacía ver sus errores. Eh, el dibujo es bastante sencillo de esta tira cómica, cómo están diseñados los personajes, las caras, los forma de los cuerpos, todo eso, y sobre todo se la debemos, como mencioné, a este artista en los 70s, ay, espérame tantito, al que había mencionado hace un tiempo, a John Stanley,
John Stanley es el responsable del look que finalmente tuvimos de todos los personajes de la pequeña Lulu. Ahora bien, obviamente fue tan popular que tuvo adaptaciones a diferentes medios. Por un lado, Lulu pues sí llegó a ser mascota o insertada en la publicidad de algunos productos como la Pepsi. En los anuncios de revistas de la Pepsi aparecía Lulu, pero sobre todo donde aparecía era con la marca Kleenex. Apareció varias veces, incluso en televisión, con la marca Kleenex. Ahora bien, los derechos actualmente quien los posee son los de NBC Universal. Son los que tienen los derechos de la pequeña Lulu. Esto tiene importancia ahorita más adelante. Adaptaciones que tuvo la pequeña Lulu. Hubo una serie de cortos animados que sacaron en los 40s, de producidos por Famous Studios y Paramount Pictures, que precisamente fue la siguiente producción que hicieron después de los cortos animados, esos viejos y clásicos cortos animados de Superman. Sí, después de esos cortos animados de Superman, pues hicieron estos cortos animados de la pequeña Lulu. Hay que poner varias advertencias sobre estos cortos animados de los 40s. Por un lado, no se apegan tanto al estilo de comedia que estamos acostumbrados en épocas más recientes de la pequeña Lulu. Entonces, como que a veces nos parece un tanto extraño. Y también hay que mencionar que debido a que fue producido en esa época, pues ahí tiene ciertos contenidos o situaciones, estos cortos animados, que pueden ser pues ofensivos, ya que maneja muchos clichés, muchos estereotipos que eran aceptados en esa época, pero que actualmente la verdad sí resultan denigrantes o ofensivos para retratar a cierto tipo de personas. Digo, nada más hay que mencionar esa advertencia. Estos cortos animados, de hecho, están disponibles en YouTube, doblados de aquí de Latinoamérica. El doblaje está ahí medio raro, pero bueno, ahí creo que la mayoría de ellos son 26 cortos animados. Y pues como dije, están disponibles en YouTube. Después de esto, pues también hay que mencionar que la pequeña Lulu pues tuvo adaptaciones para diferentes mercados alrededor del mundo, y en diferentes idiomas, incluyendo obviamente Latinoamérica y también en Japón incluso llegó. Y precisamente como también tuvo cierta popularidad en la pequeña Lulu en Japón, pues por ahí de los 60s, pues hicieron una versión anime de la pequeña Lulu, que estos, a ver, dejen checo, fueron producidos por Nippon Animation, y como dije, transmitió en los 60s, y varios años después fueron transmitidos en diferentes televisoras a nivel internacional. De hecho, a ver, si es de los 60s, no, es de los 70s más bien. Y sí llegó al mercado internacional. De hecho, yo me acuerdo que Capitán Memo, o Memo Aguirre, cantante más o menos famoso, de varios temas de televisión de esa época, de los 80s, como el tema de He-Man o el de Spider-Man, o el de Sport Billy, pues también hizo el tema de entrada de esta serie, de la pequeña Lulu, de la versión tipo anime.
El diseño de personajes de esta versión está un tanto rara porque está muy simplificado el diseño de personajes, como que agarró los viejos diseños de personajes un poco y un poco los diseños más recientes, entonces se ven un poco extraños los personajes en esta versión de la pequeña Lulu de los 70s, de esta versión de anime. La verdad, no recuerdo mucho estos cortos animados, pero pues habría que echarles un vistazo. 26 episodios fueron en total de esta serie de anime de la pequeña Lulu, que de hecho el título en japonés era Rido Roru Tochichai Nakama, o sea, la pequeña Lulu y sus pequeños amigos. Entonces, pues y esta versión más o menos fue popular a principios de los 80s o más que nada en los 70s. Bueno, de hecho casi así nada más vagamente recuerdo el tema de entrada de la serie, no, la verdad no recuerdo mucho los episodios. Y pues la última adaptación que se hizo de la pequeña Lulu en animación fue en los 90s, con The Little Lulu Show, o la pequeña Lulu, el show de la pequeña Lulu, que de hecho lo vimos en Latinoamérica gracias a Cartoon Network. Esta versión tiene muy buena animación, muy buena calidad de animación y muy buen doblaje. La verdad, fue un producto que les quedó muy bien, producido por la casa de animación Cinar, de Canadá. Y respeta mucho el estilo original de la tira cómica de la pequeña Lulu, ya que igual presenta 3 historias cortas a lo largo de cada episodio, emisión de media hora. 3 historias cortas, más o menos bien relatadas, bien desarrolladas, de Lulu y sus amigos. Algunos cortos animados sin voces, sin hablar, nada más con puro efecto de sonido y música, como 2 de esos, y aparte una secuencia como de comedia stand-up, donde esta Lulu se para frente a un escenario y dice algunos chistes o algunas situaciones así graciosas. Eh, y pues los personajes en general están bien retratados, eh, muy bien reproducidos y sacados como de cómic, prácticamente son como cómic, pero obviamente con la calidad de animación que se podía obtener en, en los 90s. Entonces tiene muy buen dibujo, muy buena animación. Y lo curioso es que en vez de tratar de modernizar la presentación de la serie, pues respetaron el estilo retro que tenían los cómics, donde pues todos los personajes están insertados más o menos a mediados o por ahí de los 60s, 50, 60s en Estados Unidos, de los 50, 60 más o menos en ese contexto mantienen a los personajes en esta serie. Y pues les recomiendo mucho esa versión. Por cierto, el intro de esta serie del show de la pequeña Lulu, del Little Lulu Show de los 90s, la canción, de hecho es una versión actualizada del tema musical que tenían los cortos animados de los 40s de la pequeña Lulu. O sea, es la misma canción, nada más que un cover o una versión actualizada de ese mismo tema musical. Entonces, pues es un dato curioso. Ahora bien, por ahí cuando se hicieron los cortos animados, tuvieron tanto éxito que eh, por ahí los de Paramount quisieron hacer continuar haciendo más cortos animados, pero perdieron los derechos para hacer más cortos animados. Entonces esto dio origen
a otro personaje original que prácticamente está inspirado en Lulu, como que trató de imitar y hacer su propia versión de Lulu, eh, que es esta Little Audrey. Little Audrey, a lo mejor el nombre no les suena. Este personaje a lo mejor lo pueden recordar porque había una serie animada que sacaron de Gasparín, de Casper, donde aparecían diferentes personajes de la Universal, digo de la Paramount, eh, como un gato ahí medio raro, de nariz roja, y otros personajes, y obviamente Gasparín, y la niña que aparecía entre todas estas historias era una que se llama Little Audrey, y resulta que este personaje fue creado debido a como un reemplazo para esta Lulu. Y si de hecho ven estos cortos animados de Little Audrey, más o menos como que querían reproducir la fórmula de la pequeña Lulu. Historias cortas, cómicas, de travesuras y de situaciones chistosas o absurdas de esta niña. Entonces más o menos ese era el estilo. Y bueno, y recordemos que la pequeña Lulu a final de cuentas, por lo que es recordada es por su look, por su apariencia, su vestido rojo y su peinado todo con chinos o con caireles, cabello negro, y obviamente acompañada por este Toby, este niño gordito, con saco negro, con su gorrito de marinero y sus shorts, y que pues ellos dos constantemente estaban juntos. Y pues igual hay historias un poco que juegan con las situaciones románticas, obviamente al nivel de los niños, eh, y, y también con los propios juegos de los niños. En sí es una serie que originalmente podría pensarte que está dirigida a los niños, pero que la verdad es tan divertida y tan graciosa, y están tan bien imaginadas y escritas las historias, las situaciones, que resultan divertidos incluso para cualquier lector, para el público en general, no solo para niños. Pero igual es una serie bastante recomendable para niños, La Pequeña Lulu. Y bueno, y recordemos entonces lo que les mencioné, de que actualmente los derechos los tienen los de NBC Universal. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de sus estudios de animación de NBC Universal es precisamente DreamWorks. Entonces, pues no sé, tal vez podría darse el caso eh, de que en años posteriores decidan hacer una película animada en 3D de La Pequeña Lulu. Estaría interesante, y ojalá, y si la hacen, que sea más o menos como la hicieron la de Peanuts, la de Charlie Brown. Recuerden esa película animada en 3D de Charlie Brown, pues algo así podrían hacer con La Pequeña Lulu. Y un dato curioso, por cierto, cuando iban a sacar la película de Roger Rabbit, habían tenido la intención de insertar a la pequeña Lulu entre los muchos personajes que aparecen en esa película, pero al parecer no tuvieron a tiempo los derechos del personaje para poderlo insertar, entonces no fue incluido en esa película, pero había existido la posibilidad de que estuviera junto con los demás personajes en la película de Quien engañó a Roger Rabbit, Who Framed Roger Rabbit. Y bueno, y pues esto es más que nada pues mi presentación, mi introducción, mi historia de de este personaje, la pequeña Lulu. Como dije, aquí en México se dio sobre todo a conocer por los cómics publicados por Editorial Novaro en los 70s y 80s.
y es muy bien recordado, y pues y también pues por la serie de los noventas, que la verdad vale mucho la pena verla. Es bastante divertida, bastante graciosa, entonces vale la pena incluso actualmente ver esos episodios de la serie de los setentas. Y pues ahí si quieren echarse un vistazo de la serie de los cuarentas que está en YouTube, o ver la serie de anime de los setentas de La Pequeña Lulú, que también fue doblada en español de Latinoamérica. Entonces todas esas versiones están disponibles para que chequen ese, pues este personaje que a lo mejor ha pasado un poco, ya se ha ido olvidando conforme ha pasado el tiempo, pero que pues vale la pena retomarlo y recordarlo. Digo, así incluso se me hace más un personaje más rescatable y más divertido que por ejemplo Popeye. La verdad Popeye es muy repetitivo. La bronca de Popeye es que es bien repetitivo a sus historias, y lo que pasa siempre es peleas de Popeye contra Bluto por esta Livia, y siempre sacando sus espinacas Popeye. O sea, es mucho trata de eso Popeye. Incluso las versiones animadas terminaban redundando en lo mismo, en esas peleas. Y pues La Pequeña Lulú como que fue un tanto más creativa, y además de que pues algo que también fue inusual dentro del ambiente de los cómics en el cómic americano, una protagonista mujer, porque pues hemos de mencionar que históricamente en el cómic americano predominan más los personajes masculinos, o al menos la visión masculina de las historias. Y pues La Pequeña Lulú como que le dio cierta perspectiva diferente pues a este ambiente de cómics. Y bueno, y ya con esto pues cierro este episodio sobre La Pequeña Lulú. Espero que les haya interesado, que les haya gustado el tema, y pues que le echen un vistazo, ya sea a los cómics o a las series animadas. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. Y bueno, gracias por haber escuchado, descargado, streameado este audio. Muchas gracias. Les recuerdo que este audio está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, para que lo busquen en cualquiera de estas plataformas. Y obviamente también en iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. Lo publico este audio los martes en la noche, martes en la noche en estas plataformas para que lo busquen. También les recuerdo que tengo la versión en vídeo que se publica los sábados en el canal de YouTube de la Nedulería. Busquen Nedulería en YouTube y ahí se publica la versión en vídeo los sábados de este podcast. También recordarles que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la podcastería y Encode o Encode. Busquen la podcastería y Encode en Facebook, y ahí van a encontrar muchos otros podcasts, tanto este podcast como otros podcasts con diferentes temáticas y diferentes formas de ver las cosas, para que también lo chequen y pues encuentren otros podcasts que les puedan interesar. Y bueno, les doy las gracias por sus likes, que en el anterior fue pues los dos partes de la recopilación de series de anime de invierno 2022. En Facebook, gracias por sus likes a Jorge Ramírez Lupercio y a Jorge Cruz. Muchas gracias por sus likes. En iVoox, gracias por sus likes a Yuki Soto, a Gol21, a la gente de Live Anime Bo Podcast, muchas gracias.
también a Jorge Adrián Cruz, a Gold21. Muchas gracias a todos ustedes por sus likes. Espero que les haya gustado pues ese episodio en 2 partes de pues ese recuento de las series de anime de invierno 2022. Y bueno, y que así fue muy largo. Y pues nada más recordarles que también tengo mis espacios donde me pueden contactar en redes sociales. Búsquenme como SorcerZ en Facebook. Ahí me pueden encontrar, me pueden contactar, me pueden dejar mensajes y comentarios. También pueden dejarme comentarios, contactarme en Discord como SorcerZ. Búsquenme en Discord como SorcerZ. Ahí tengo un foro donde pueden dejar comentarios y sobre los diferentes contenidos que creo. Y también les recuerdo que tengo streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch. Búsquenme como SorcerZ o Sorcerers, porque nada más está la pura letra Z. Sorcerers o SorcerZ en Twitch. Ahí me pueden acompañar en vivo para unas partidas de juego. Y pues ya con esto pues voy cerrando este podcast. Gracias por acompañarme, gracias por escucharlo y pues espero dejen sus comentarios. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.